Las reglas son las reglas, su señoría. Eso fue lo primero que me dijo el gerente de la farmacia esa mañana, y lo dijo incluso antes de que yo terminara de leer la denuncia. Ni un buenos días, ni un hubo un malentendido, ni un lamento que hayamos llegado a esto. Solo eso, barbilla en alto, brazos cruzados, voz tan fría y plana como el concreto. Frente a él estaba una mujer de 75 años con un abrigo marrón al que le faltaba un botón, con ambas manos aferradas a una receta doblada como si pudiera salir volando si aflojaba el agarre. No me miraba a mí, no lo miraba a él. Tenía la vista clavada en el suelo frente a la mesa de la defensa, temblando tan fuerte que el papel en su mano hacía un ruidito seco cada vez que respiraba. El cargo en mi hoja de estrado era alteración del orden público. Fecha, martes, hora, 6:23 p.m. Lugar, farmacia Harbor View, Broad Street, Providence. Demandante, gerente de la tienda. Oficial de respuesta, patrullero L. Méndez. Relato. Clienta causó un disturbio, se negó a irse, golpeó el mostrador, molestó al personal y a los clientes. Una línea de rutina en el papel. No se veía de rutina en mi sala de audiencias. Miré al gerente, unos 30 y tantos años, camisa planchada, gafete de la empresa enganchado al cinturón, cabello perfecto, ninguna expresión digna de recordar. Luego miré a la mujer. Señora, dije, ¿cuál es su nombre? Levantó la cabeza lentamente. Eleanor Price. Su voz sonaba gastada. El gerente se movió de nuevo impaciente. Su señoría, el problema es su conducta. No. Levanté un dedo. Se detuvo. La sala se quedó en silencio de inmediato. A las 9:14 de esa mañana, con el secretario todavía clasificando la siguiente pila de expedientes y 2 policías esperando contra la pared del fondo, ya podía sentir que algo en esa sala rozaba de la manera equivocada. Y si alguna vez han estado en un lugar donde una persona con poder empieza a esconderse detrás del procedimiento, entonces ya saben lo que vi antes de que nadie dijera una palabra más. El fiscal de la ciudad comenzó con el expediente. Tono estándar, ritmo estándar. El oficial fue llamado a la farmacia. La acusada estaba gritando. Los clientes estaban alarmados. El personal le pidió que se fuera. Ella se negó. El gerente deseaba seguir adelante con la denuncia. Con base en esos hechos, el cargo era procedente. Procedente. Esa palabra mete a la gente en problemas. Les permite dejar de pensar. Llamé al oficial Méndez. Dio un paso al frente. Prestó juramento y mantuvo su sombrero bajo un brazo. Buen oficial. No se apresuró. No adornó las cosas. Eso me gusta en un testigo. Cuando llegó, le dije, ¿qué vio? Echó un vistazo a su reporte. Vi a la señora Price en el mostrador de entregas. Su señoría estaba llorando. Hablaba en voz alta. Su mano golpeó el mostrador más de una vez. ¿Con la mano abierta o en puño? Mano abierta. ¿Amenazó a alguien? No, señor. ¿Golpeó a alguien? No, señor. ¿Usó malas palabras? Dudó. El gerente se inclinó hacia adelante como si quisiera que se diera la respuesta más rápido. El oficial Méndez dijo. Ella dijo, por favor, no haga esto, lo necesita ahora. Y más tarde dijo, ¿lo va a dejar morir por esto? El gerente interrumpió. Exactamente. Me volví hacia él. Señor, si quiero su ayuda, se la pediré. Eso surtió efecto. Se reclinó en su silla, pero no porque hubiera entendido. Se reclinó porque no le quedaba de otra. Ahora escuchen atentamente, porque aquí es donde todo debió haberse detenido, y no fue así. El oficial me había dado una imagen de la situación, pero no toda la imagen. Una mujer llorando en una farmacia no es lo mismo que una mujer poniendo en peligro al público. Y un gerente que viene a la corte ansioso por castigar a una anciana es un hombre al que quiero escuchar solo después de haber escuchado todo lo demás. Así que le hice al oficial una pregunta más. ¿Qué provocó esto? El oficial Méndez miró al gerente y luego a mí. Le faltaba dinero para pagar una receta. Esa fue la primera vuelta de tuerca. No fue violencia, no fue robo, no fue intoxicación, dinero. El fiscal intentó mantener el caso en un enfoque estrecho. Su señoría, de nuevo, el cargo es por el disturbio en la tienda. Asentí. Estoy al tanto del cargo.
Luego bajé la mirada hacia las manos de la mujer. Su guante derecho había sido remendado en el pulgar con un hilo azul que no combinaba con la tela. En la palma de su mano izquierda tenía 3 monedas de 5 centavos y 4 de 1 centavo. Todavía las sostenía. Las había traído a la corte. Ese es un detalle que no se olvida. Si creen que la dignidad importa más que el papeleo, tómense un segundo ahora y quédense conmigo, porque aún no había hecho la única pregunta que le dio la vuelta a esa sala. Miré a la señora Price. ¿Cuánto le faltaba? Tragó saliva. Lo intentó una vez. No salió nada. Lo repetí suavemente. ¿Cuánto? 50 centavos. Se podía sentir como el aire cambiaba. No $5, no $50, 50 centavos. El gerente abrió la boca de inmediato, casi como si hubiera estado esperando para reclamar el control de la sala. Su señoría, ese no es el punto. El punto es que ella alteró a toda la tienda, acusó a mi personal de asesinato y se negó a irse cuando se le ordenó. Hay políticas. Si le dejo pasar esto a una persona, se lo tengo que dejar pasar a todas. ¿Tenía usted el medicamento en la mano?, le pregunté. Sí. ¿Y ella había pagado todo menos 50 centavos? Sí. ¿Y usted no se lo entregó? No, señor, no sin el pago completo. La señora Price emitió un sonido ante eso. No exactamente un sollozo, más bien como si el aliento la hubiera abandonado y no supiera cómo regresar. El gerente continuó. Hizo una escena. La gente estaba grabando. Mi cajera estaba alterada. No podemos operar un negocio basándonos en emociones. Hay algunas oraciones que me dicen todo lo que necesito saber sobre una persona. Le pregunté a la señora Price qué medicamento era. Hurgó torpemente con el papel en su mano y se lo dio al secretario, quien me lo trajo. Era un comprobante de farmacia engrapado a una hoja de alta del hospital. Hospital de Rhode Island, unidad de cardiología, fecha del mismo día del incidente. Paciente, Walter Price. Edad, 79. Abreviaturas de diagnósticos amontonadas en la parte superior. Insuficiencia cardíaca congestiva, ritmo irregular, instrucción de alta subrayada con tinta oscura. Primera dosis esta noche. No omitir. Todavía no dije eso en voz alta. Aún no. Porque en el momento en que la verdad empieza a salir a la superficie, la gente que construyó su pequeño muro alrededor de ella suele empezar a poner ladrillos más rápido. Y justo a tiempo, el gerente lo intentó de nuevo. Su señoría, yo no puedo verificar las instrucciones del hospital. No soy médico. Mi trabajo es seguir el procedimiento. Su trabajo, dije, es responder a mis preguntas. Silencio. Sostuve el recibo en alto. Hora, 6:11 p.m. Total a pagar después del ajuste del seguro, 12.50. Entregado, 12:00. Ajuste del seguro. Así que pregunté, señora Price, le dijeron que serían $12. Asintió rápidamente. Por teléfono, la máquina dijo 12. Yo traje 12. ¿Quién la llamó? La línea de resurtido, como a las 5, tal vez un poco antes. El gerente se removió inquieto. Las cotizaciones automatizadas no están garantizadas. Ahí estaba, otro escudo, otra frase sin una gota de sangre. Le pregunté a ella, ¿por qué no volvió a casa por los 50 centavos? Fue entonces cuando por fin me miró directamente, y lo que vi en su rostro no fue ira, fue cálculo, el tipo de cálculo que hace la gente cuando cada minuto ya le pertenece a algo peor que los espera en casa. Ella dijo, porque estaba solo. Ahora la sala estaba escuchando. Mantuvo la mirada en mí, pero cada pocas palabras echaba un vistazo a las puertas de la corte, como si todavía estuviera midiendo la distancia entre ese edificio y lo que sea que estuviera sucediendo en su casa. Mi esposo llegó a casa del hospital a las 4:30. Mi vecina me ayudó a sentarlo en la silla junto a la ventana. Estaba pálido, juez, respiraba con dificultad. Me dijeron que no omitiera la nueva medicina para el corazón esta noche. Yo tenía los $12 en un sobre dentro de mi bolsa. Era todo lo que había hasta el viernes. Tomé el autobús hasta Broad Street. Hice la fila. La cajera me cobró. Le dije, no, la llamada decía 12. Él me dijo que el precio había cambiado. Le dije que traería el resto en la mañana. Me dijo que no. El fiscal se puso de pie. Su señoría, dejando la compasión a un lado, lo interrumpí con una mirada.
Se sentó. La señora Price continuó, pero ahora las palabras salían entrecortadas y rápidas, como si una vez que hubiera empezado no pudiera darse el lujo de parar. Le pregunté si podían anotarlo, le pregunté si podían apuntar mi nombre, le pregunté si podía dejar mi anillo de bodas, pregunté si alguien podía, por favor, llamar a mi vecina para que fuera a revisar a Walter. Él me dijo que yo estaba retrasando la fila, le dije que mi esposo necesitaba la medicina ahora. Él me respondió que yo necesitaba 50 centavos ahora. Nadie se movió. El gerente interrumpió, y eso me dijo más que si se hubiera quedado callado. Ella está omitiendo el hecho de que golpeó el mostrador y me acusó de querer ver a su esposo muerto. La señora Price se volvió hacia él, sin alzar la voz, sin desenfreno, simplemente agotada más allá de la vergüenza. Yo le dije que si se la negaba, él podría morir. Él le respondió, justo ahí, en mi sala, con la misma pequeña y fría certeza que había cruzado la puerta con él. Y yo le dije que no tomo decisiones médicas, yo sigo las políticas. Si alguna vez han cuidado a un cónyuge, si se han quedado despiertos en una cocina escuchando la respiración de otra persona, entonces saben exactamente cómo suena esa frase cuando la pronuncia el hombre equivocado en el momento equivocado. Miré al oficial de nuevo. Cuando llegó, ¿sabía por qué ella estaba alterada? Sí, señor. ¿Qué le dijo? Dijo que su esposo acababa de regresar del hospital y necesitaba la medicina. ¿Y qué dijo el gerente? El oficial Méndez le echó una mirada. Dijo que quería que la sacaran y presentaran cargos para que ella aprendiera que no podía comportarse de esa manera en su tienda. Ahí estaba. No era seguridad, no era miedo, era darle una lección. El gerente se enderezó. El personal tiene derecho a ser protegido. ¿De qué? Pregunté. De una mujer de 75 años con $12 a la que le faltan 50 centavos. No respondió a eso. Las personas así casi nunca responden a la versión directa. En su lugar dijo, no podemos premiar el comportamiento perjudicial. Me recliné hacia atrás y miré al techo por un segundo. Solo uno. A veces eso es todo lo que se necesita para mantener la voz en el tono que deseas. Luego miré al secretario. ¿Hay algún antecedente penal? Ninguno, su señoría. Miré a la señora Price. ¿Cuánto tiempo lleva casada? 53 años en junio. El gerente exhaló por la nariz, impaciente de nuevo, y toda la sala lo escuchó. Ese fue un error, porque ahora cada persona en esa sala entendía con qué estaba impaciente. No con la demora, no con el procedimiento, no con el reloj. Estaba impaciente con ella. Pregunté, ¿dónde está su esposo esta mañana? En casa. ¿Solo? Mi vecina fue a ver cómo estaba antes de que yo viniera. La señora De Luca del piso de arriba dijo que estaba durmiendo y respirando superficialmente. Vine porque el papel decía que tenía que venir o emitirían una orden de arresto. Así es como a la gente decente la arrastran a lugares horribles. Obedecen al papeleo. El fiscal intentó por última vez rescatar la denuncia. Incluso si el tribunal se siente perturbado por las circunstancias, el estado emocional de la acusada no justifica que cree un disturbio público. Eso es técnicamente prolijo. También es así como a la injusticia le gusta vestirse cuando entra a un tribunal. Así que me volví hacia el gerente y comencé a hacerle preguntas tan específicas que no tuvo dónde esconderse. ¿Intentó ella robar el medicamento? No. ¿Amenazó con golpearlo? No. ¿Amenazó a su personal? No. ¿Insultó a alguien? Gritaba. Esa no fue mi pregunta. Dudó. No. ¿Ofreció pagar el saldo al día siguiente? Sí. ¿Ofreció alguna garantía? Frunció el ceño. No sé qué significa eso. Dijo que ofreció su anillo de bodas. ¿Lo hizo? Una pausa. Sí. ¿Llamó a otro supervisor? No. ¿Llamó a la clínica médica que dio la receta? No. ¿Ofreció retener el cargo y permitir que alguien trajera los 50 centavos? No. ¿Le pidió al oficial que la llevara a su casa? No. ¿Qué hizo exactamente? Su mandíbula se tensó. Seguí el procedimiento. Hay momentos en una sala en los que, incluso antes de que yo hable, la gente sabe que el camino ha llegado a su fin.
Este era uno de ellos, pero aún no había terminado, porque tenía un documento más en la mano y quería que quedara en las actas. Sostuve en alto la hoja de alta del hospital. Dice aquí, subrayado, primera dosis esta noche, no omitir. ¿Vio este papel? Él dijo. Agitó unos papeles. Yo no revisé el papeleo del hospital. Usted no revisó el papeleo de una mujer que le estaba diciendo que su esposo necesitaba medicamentos de emergencia para el corazón. No estoy calificado para evaluar necesidades médicas. No, dije yo. Ya nos demostró eso. La sala se quedó inmóvil. Luego, el gerente tomó la decisión que la gente arrogante siempre toma cuando siente que el suelo se le escapa. Apostó el doble. Con todo respeto, su señoría, si las tiendas empiezan a romper las reglas cada vez que alguien llora, entonces las reglas no significan nada. Se pudo escuchar a alguien en la última fila susurrar, «Dios mío, no levanté la voz, no lo necesitaba». Señor, le dije, las reglas están hechas para servir a los seres humanos. En el momento en que las usa para aplastar a una anciana desesperada por 50 centavos, dejan de ser reglas y comienzan a ser una excusa. Lo intentó de nuevo. Yo tenía todo el derecho. No, le dije. Usted tenía criterio y lo usó pésimamente. Eso lo golpeó más fuerte que si le hubiera gritado. La señora Price ahora tenía ambas manos sobre la boca, pero no la miré a ella. Quería que él se tragara el momento. Luego me dirigí al cargo en sí. La alteración del orden público requiere una conducta que amenace el orden público de una manera significativa. Lo que tengo aquí es a una anciana asustada que intentaba conseguir medicina para su esposo, gravemente enfermo, después de que le dijeran que una cotización automática era menor que la cantidad que le exigían en el mostrador, que ofreció pagar la totalidad a la mañana siguiente, que ofreció incluso su anillo de bodas como garantía y a quien un gerente le negó todo por 50 centavos y luego llamó a la policía, no por estar en peligro, sino para darle una lección. Dejé que eso reposara. Nunca se debe apresurar a la verdad una vez que se ha puesto de pie. Luego pronuncié la frase que cambió la sala. Esta denuncia queda desestimada. La señora Price se inclinó hacia adelante tan repentinamente que pensé que las rodillas le iban a fallar. El gerente empezó a hablar antes de que yo terminara la frase. Su señoría, protesto. Siéntese. Se sentó. Rápido. Pero la justicia, si vale algo, no puede terminar en el papeleo cuando el tiempo sigue corriendo en otro lugar. Y en esa sala, el tiempo seguía corriendo en un pequeño apartamento, donde un anciano esperaba una dosis de medicamento que debería haber tomado la noche anterior. Así que metí la mano en mi bolsillo, saqué un billete de $5 y lo puse sobre el estrado. Nada dramático, nada teatral, simplemente necesario. Luego miré a mi alguacil, Frank Russo, que llevaba años de pie a mi derecha y conocía la diferencia entre el protocolo y la urgencia. Frank, sí, juez. Lleve a la señora Price a esa farmacia ahora. Si la receta todavía está allí, que se la den antes del mediodía. Si no lo está, llévela a la farmacia más cercana donde puedan surtirla. Si alguien le causa problemas, comuníquese desde el mostrador con el supervisor de distrito por teléfono. ¿Entendido? Sí, juez. Empujé el billete de $5 hacia el secretario. Úsalo si es necesario. El tribunal sobrevivirá. Ante eso, el gerente se levantó a medias de nuevo. Esto es completamente inapropiado. Me volví y lo miré directamente. No, señor. Completamente inapropiado fue arrastrar a esta mujer a la corte mientras su esposo esperaba su medicina para el corazón. Completamente inapropiado fue intentar convertir esta sala en una extensión de su ego. Usted quería dejar algo claro, pues aquí lo tiene. La decencia no es una violación a las políticas. No volvió a hablar después de eso, ni una sola palabra. La señora Price ahora estaba llorando, pero en silencio, casi pidiendo disculpas, como si tuviera que pedir permiso incluso para sentir alivio. Frank bajó de su puesto, rodeó la baranda y le ofreció el brazo. Ella me miró e intentó darme las gracias. Negué con la cabeza una vez. No me lo agradezca, dije. Vaya.
asintió y dio 2 pasos. Luego se detuvo y se dio la vuelta. Mi esposo estuvo en Corea, dijo de repente, como si lo hubiera tenido atrapado detrás de los dientes toda la mañana. Nunca le ha pedido nada a nadie. El gerente tenía la mirada clavada en la mesa de los abogados. Le respondí de la única manera que encajaba. Entonces, hoy usted lo pidió por él. Eso es suficiente. Se fueron juntos por la puerta lateral a las 10:07 am. Y si creen que ahí terminó todo, no fue así. Quédense conmigo, porque 28 minutos más tarde, mientras yo estaba en medio de un caso de estacionamiento, Frank volvió a entrar a la sala y se paró donde yo pudiera verlo. Me hizo un pequeño asentimiento con la cabeza. Eso fue todo. En el receso me entregó el recibo de la farmacia. Hora 10:34 am. Pagado en su totalidad. Medicamento entregado. Me contó que el gerente se había puesto pálido en el momento en que Frank entró junto a la señora Price. La receta todavía estaba en el contenedor. Nadie la había anulado, nadie la había transferido. Había estado allí toda la noche y toda la mañana, mientras esa mujer estaba sentada en una dura banca de madera, esperando que llamaran su nombre en la corte. Toda la noche. Ese detalle me molestó más de lo que dejé ver, porque significaba que el medicamento existía, la solución existía. El único ingrediente que faltaba era misericordia. Frank también me dijo que la señora Price insistió en devolver el dinero restante antes de que se alejaran del mostrador. No los 50 centavos, todo el cambio. Tomó los $5, compró la medicina y luego intentó devolver el cambio en la oficina del secretario en la planta baja. Así era ella. Incluso después de haber sido humillada, incluso después de ser arrastrada por una denuncia penal, incluso después de pasar una noche preguntándose si su esposo sobreviviría sin una dosis que ya debería haber tomado, todavía quería justificar cada centavo. ¿Quieren saber la diferencia entre carácter y postura? Es esa. Justo ahí, para el mediodía, Frank había vuelto a verificar desde el teléfono del pasillo y confirmó que ella había llegado a casa. Contestó su vecina. La señora Price estaba allí. Walter se había tomado la medicina. Eso era todo lo que necesitaba. Ahora déjenme decirles qué es lo que se queda conmigo años después de que un caso como ese termina. No es la desestimación, ni siquiera es la cara del gerente cuando se dio cuenta de que toda la sala se había puesto en su contra. Es el sonido de las monedas de esa mujer en su mano. 3 monedas de 5 centavos, 4 de 1 centavo. Las trajo a la corte porque para ella seguían siendo parte de la deuda. Algunas personas escuchan una historia como esta y dicen que el sistema funcionó. Yo no. No por completo. Un sistema que obliga a una anciana a comparecer ante un juez antes de que alguien decida actuar como un ser humano es un sistema que llegó tarde. La ley hizo lo que pudo en mi sala esa mañana. Terminó con una denuncia injusta. Evitó que un hombre pequeño usara el procedimiento como un garrote. Envió ayuda por la puerta mientras la ayuda todavía importaba. Pero el mejor acto, el verdadero acto, debió haber ocurrido la noche anterior, bajo luces fluorescentes, en el mostrador de una farmacia, cuando un gerente tuvo que elegir entre la autoridad y la humanidad. Eligió la autoridad y vino a mi sala esperando aplausos por ello. No recibió aplausos, recibió una lección. Y para aquellos de ustedes que nos observan y fueron criados con la creencia de que la palabra de una persona importa, que los mayores merecen respeto, que el matrimonio significa estar presente cuando el otro no puede, recuerden este caso, porque el mundo seguirá poniéndoles enfrente a personas que dicen que la compasión es debilidad y que las políticas lo son todo. Dirán que tienen las manos atadas, dirán que las excepciones son peligrosas, dirán que los sentimientos no tienen lugar en las decisiones difíciles, pero les diré lo que vi desde el estrado. Vi a una esposa que ya había pasado 53 años cumpliendo sus votos. Vi a un esposo en casa que había servido a su país y luego pasó el resto de su vida ocupándose de sus asuntos, pagando sus facturas y tratando de no necesitar a nadie. Vi a un gerente con todas las ventajas en esa sala y sin el corazón suficiente para entregar un frasco de medicina por 50 centavos.
Y vi exactamente cuán frágil se ve el poder cuando se le despoja de decencia. Antes de llamar el siguiente caso, mantuve ese recibo a un lado de mi estrado por el resto de la mañana, no porque necesitara pruebas, sino porque quería el recordatorio. La justicia no es siempre un gran discurso. La mayoría de los días es más pequeña, más aguda, menos glamorosa de lo que la gente se imagina. A veces la justicia es solo saber quién es realmente la persona peligrosa. No siempre es quien está llorando, no siempre es quien grita. A veces es el hombre tranquilo, con el gafete, los brazos cruzados y la frase pulida lista en la lengua. Las reglas son las reglas. No, las reglas no son reglas cuando se convierten en un escondite para la crueldad. Esa mañana el cargo desapareció con una sola frase. Pero lo que yo quería que desapareciera de esa sala era algo mucho mayor. La idea de que la impotencia puede confundirse con desorden, que la desesperación puede ser procesada penalmente, que la pobreza se convierte en un defecto de carácter en el momento en que incomoda a alguien que vive con comodidades. No lo iba a permitir. Y cuando la gente me pregunta por qué todavía recuerdo a Eleanor Price, les digo la verdad. Porque ni una sola vez pidió un trato especial. Ella pidió 50 centavos de tiempo. Eso es todo. Y en una sociedad decente, ella nunca debería haber necesitado a un juez para conseguirlo.